qué engorda? Entonces, es una pregunta que a veces la respuesta es bien simple, porque mi tiroides. Pero cuidado, cuando viene una persona, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto, doctor, no como nada, caramba, el aire no engorda. Entonces, tiene que haber algo en el metabolismo que explique por qué tenemos esa tendencia a engordar. Y podríamos poner tal vez en la balanza algo bien simple. Y alguna vez escuché, muy bonito es esto, épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas. Comprenden ese dicho, ¿no? Época de vacas flacas. No tengo comida. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar de mi ahorro. Y comienzo a enflaquecer. Época de vacas gordas, exceso de comida, como harto y empiezo a usar, engordo. Entonces, si nosotros transportamos este pequeño ejemplo a un hecho ya fisiológico, tendríamos que comprender por qué pasa cuando existe un exceso de alimentación o alimentos, porque solo así engordamos, ¿no es cierto? Pero doctora, nació como muy poco. Sí, pero gastas nada. Todo el día estás sentado vendiendo en tu negocio. Todo el día estás sentado en tu escritorio y no te moviste para nada. Caramba, entonces tal vez podríamos comprender algo estudiando aún otro órgano, al fabuloso páncreas, que ya lo hemos visto nosotros en digestivo, y hemos visto que el 98% del páncreas es exógeno y apenas un 2% conformado por los islotes de Langerhans corresponden al páncreas endógeno. 2%. Ese tamaño del páncreas, una mínima porción corresponde al páncreas endógeno. Y resulta que ese páncreas endógeno, así en mínima proporción, es en la actualidad uno de los sistemas, órganos o estructura de salud pública, la diabetes. Por eso es que nosotros debemos comprender muy bien para poder aconsejar. Comprendemos bien, empezando por aquello que no nos gusta a veces, la parte más interesante, la parte bioquímica, la parte nombres, mecanismos, etcétera, que se realizan. Y bueno, empecemos entonces, y este es un sistema que no obedece, no está dentro del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. No hay. Este es un órgano independiente, muy cerquita de ¿quién? Del duodeno, ¿sí? En íntima conexión con el hígado, en íntima conexión con el vaso, no, el vaso está lejos. Bueno, puede ser anatómicamente, pero ahí con el duodeno nos interesa, con el sistema porta, con esa circulación, porque necesita saber rápidamente qué está pasando. Al igual que saben ustedes que el páncreas exógeno apenas le llega que una alimentación rica en grasas, va a liberar que una secreción de tipo enzimática, con lipasas. Una comida rica en azúcares va a liberar ¿qué? Otra vuelta una secreción enzimática rica en amilasa, ¿sí? O cuando han comido una buena cantidad de carne, un buen asado, el páncreas responderá generando una síntesis con proteína o con enzimas de qué tipo? Proteasas, ¿no es cierto? Bueno, entonces el páncreas está en íntima relación con eso, con el intestino, y al mismo tiempo pues esa información que le llega es captada por estas células o los islotes de Langerhans. Y estos islotes tienen 4 células. Islotes. Entonces podemos ver que dentro de todo ese territorio, islotes, ya nos imaginamos, ¿no es cierto? Acá hay un islote, otro islote, y está llena de células. Muchas, es un islote de células, pero que se diferencian de las otras porque las otras son ¿qué?
las otras son glándulas y tienen su sistema canalicular, tubular, etc. Se diferencian histológicamente. Entonces acá tenemos unos islotes, un acúmulo de células, apenas por un 2%, nada más. Tenemos que imaginarnos esa proporción. Un sistema hormonal, y recuerden que las hormonas son multiplicadoras en sus respuestas. ¿Y qué contiene? Hay unas células que se llaman alfa, hay otras células que se llaman beta. Entre ellas hay la mayor proporción, las beta, ¿cuánto corresponden? Es muy variable, pongamos 65%, me interesa, porque hay unos dicen 60, 65, otros han puesto 70, bueno, pero estamos bordeando por allá. Las células beta, alfa, perdón, están más o menos en un 20%, ya tenemos un 85%. ¿Qué otro tipo de células tenemos? Las delta. ¿Y las delta qué van a sintetizar? Somatostatina. Y están en un 10% aproximadamente. Bien, las células alfa que sintetizan glucagón y las células beta sintetizan insulina. Y luego tenemos otras, las células PP, que van a liberar ¿qué cosa? El polipéptido pancreático. Listo, entonces tenemos la composición celular de estos islotes de Langerhans. De ellos, primero, por su importancia en número, y segundo, por su función, debemos estudiar a la insulina. Debemos estudiar estas células beta que secretan insulina. Bien, pero el punto final o semifinal de del estudio de esta clase va a ser justamente los efectos de la insulina. Pero para comprender esto tenemos que retroceder al inicio. ¿Y dónde nace todo nuestro problema? O mejor, ¿dónde nacen nuestros conocimientos que debemos aplicar? ¿Dónde nacen? En el estímulo que hemos dicho al principio. ¿Cuál es? La glucosa, el alimento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ese es el punto clave. La glucosa, dentro de los alimentos que nosotros consumimos, el sustrato más abundante, ¿cuál es? Los hidratos de carbono. Luego están las proteínas y los lípidos. Pero el sustrato más abundante que nosotros tenemos a mano son los hidratos de carbono. Bueno, de los hidratos de carbono nos interesa uno que algo hemos estudiado, y es este monosacárido, la glucosa. Y la glucosa se va a convertir en el estímulo para generar o desencadenar las respuestas que ahora vamos a ver. Porque va a depender de su concentración en sangre, y dependiendo si su concentración es menor o es mayor a 100 miligramos, también esto es muy variable, por decilitro, dependiendo entonces de la concentración mayor o menor a 100 miligramos, tendremos diferentes respuestas. Bien, la glucosa va a actuar sobre su receptor específico, que está aquí, en esta célula y tiene un receptor muy específico que es, ¿cuál? Un receptor que se llama GLUT2. Recuerden que tenemos más de 14 receptores GLUT
descritos. Hay un sistema nervioso, hay unos más, el 14, el 13, por aquí, por allá, pero tenemos nosotros. Pasen o salgan jóvenes, vamos, no sean tímidos, váyanse. Están ahí, su cara de curiosidad. Muy bien. La glucosa entonces ingresa por estos receptores. Qué interesante, realmente me apasiona a mí porque tengo que retrotraerme un poco a la información que ustedes ya adquirieron al inicio de la gestión, y esta información es saber, tal vez aquí puedo poner, tengo que un poco, si no comprendo esto no voy a comprender lo otro, tengo que comprender que una célula tiene aniones y cationes. Y es interesante que la suma de aniones y cationes es igual en el interior y en el exterior. Adentro y afuera es lo mismo. De manera que si el número de aniones adentro y afuera es lo mismo en ambos lados, entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia? Una electroneutralidad. Y es importante. Bien, una electroneutralidad. Sin embargo, hay algunas células que tienen un comportamiento un poco diferente. Y ese comportamiento es en unos más o en otros menos. Y es el de generar un potencial de reposo o de membrana. Un potencial de membrana donde, recordemos, el interior es negativo respecto al exterior, pero es un potencial inherente a la membrana. En general, si me alejo de la membrana y me voy al centro del citoplasma y me alejo y estoy más en el líquido extracelular, voy a encontrar la electroneutralidad. No hay. Pero la membrana genera, por sus características de composición, es muy bonito eso cuando estudiamos la física de esta membrana, encontramos que tiene características físicas de comportarse como un resistor. O sea, se resiste, es la resistencia al paso de sustancias o de iones que generan corrientes eléctricas. Y tiene una característica de ser conductor, o sea, conduce la energía eléctrica. Y el más importante es su tercer comportamiento bioeléctrico, que se comporta como un capacitor. Y capacitor es una pila que tienen ustedes en su celular, en una linterna. Ese es un capacitor, una linterna. Tiene la capacidad entonces de ahorrar o almacenar energía. Y esta es la característica de la membrana plasmática. Tiene esas tres características, pero nosotros estudiamos la tercera, que es su capacitancia, su capacidad de almacenar cargas. Bueno, ya van a encontrar la utilidad de estos jóvenes ahora, pero yo necesito. Y esta característica de generar el potencial de membrana, que en promedio, en las células, en promedio es de menos 70 milivoltios, o puede ser hasta menos 90, es muy variable dependiendo qué variables hemos tomado en la ecuación de Nernst, las concentraciones, la temperatura absoluta, etc., pues vamos a tener esas dos variaciones. Entre menos 70 a menos 90 es el potencial de membrana. Bien, y acá viene la parte por la cual he tenido que hacerles comprender. Bien simple. ¿Quién o qué fenómeno o mecanismo genera este potencial de membrana? Pues un ion muy conocido por nosotros, que es el ion potasio. La salida del ion potasio, que tiene cargas positivas desde el interior hacia el exterior, porque tiene canales pasivos, no necesita transportadores. El potasio fluye gracias a un gradiente primordialmente de concentración,
Recordemos que el potasio dentro del interior de la célula está con 140.000 equivalentes por litro y afuera tiene 5.000 equivalentes. Entonces, esta tendencia, este gradiente eléctrico, hace que el potasio, porque tiene un canal libre permeable, hace que el potasio siempre tenga la tendencia a salir y es el ion que va a generar el potencial de membrana. Muy bien. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el objetivo? Recuerden que al inicio de nuestras clases les dije que la información que vemos acá tiene que tener una utilidad, una secuencia. No es un enciclopedismo, lo nombro por acá. Muy bien. Ahora viene la parte que voy a unir este conocimiento celular que se les dio al principio, ahora unimos. La glucosa ingresa y la glucosa también tiene esa característica de poder entrar y salir con facilidad por estos sus transportadores. Entra o sale. Pero la célula encontró una idea muy bonita de atraparla. Y entonces, a esta glucosa que ha ingresado, gracias a una glucosinasa, la transforma en glucosa 6-fosfato, impermeable a la membrana. Atrapó. No sale más. Una glucosinasa que ha hecho que esta se transforme en glucosa 6-fosfato. ¿Y para qué nos sirve la glucosa? Generar ATP. Entonces la glucosa 6-fosfato más oxígeno, y ahí está la palabra que debemos comprender cuando hemos leído los textos, se oxida. ¿No es cierto? Claro. Cuando yo pongo oxígeno estoy oxidando. A un hierro le pongo oxígeno y se oxida y ahí tengo ese sal. Bien, la glucosa 6-fosfato más la presencia de oxígeno, o sea, la oxidación, el famoso ciclo de Krebs, pongamos acá así, nos forma ATP. Listo. Hasta acá está cumpliendo la función que tiene la glucosa, porque la glucosa es generar ATP, es nuestra fuente de energía. Claro, entró al ciclo de Krebs, ribosomas, etc. Ya tenemos ahí nosotros la formación del ATP. ¿Pero para qué? Y aquí viene la siguiente consecuencia. Y vamos a poner entonces, si pongamos, a ver, me sirve esta y esta. Vamos a ver, entonces, vamos a poner dos canales además. Aquí hay un canal de la glucosa, ha entrado la glucosa y voy a poner otros dos canales. El canal que conocemos acá, el canal del potasio, y entonces el potasio tiene esa característica de entrar o salir. Su canal del potasio. Lo estructuro acá. Y aquí viene la parte que es fabulosa. A mayor concentración de potasio, a mayor concentración de glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato y me produce mayor cantidad de ATP, esta mayor cantidad de ATP o el ATP tiene una cualidad de ser un estímulo para los canales del potasio. ¿Y qué va a ser? Bien simple. A mayor concentración de ATP, vamos a poner acá en celeste, a mayor concentración de ATP, podemos poner acá un asterisco, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser cierre de los canales de potasio. O sea, mejor digo,
inhibe la salida de potasio. Si no sale el potasio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Hay potasio, o sea, cargas positivas que se quedan, están funcionando la bomba de sodio y potasio, entra, sale, o sea que comienza a alterarse este potencial de membrana y comienza entonces a aumentar el potencial positivo. ¿Y eso qué significa? Despolarización. El aumento de la concentración de potasio, simplemente dado, impidiendo su salida, está provocando que la célula pase de hipopolarizarse a despolarizarse. Qué bonito. La mayor concentración de potasio inhibe la salida de potasio y esto lo traducimos eléctricamente como una despolarización. Es decir, despolarización que significa, vamos a poner entre paréntesis, aumento de cargas positivas en el interior de la membrana. Bueno, la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Pues para esta despolarización. Ojo, ha despolarizado a toda la membrana, no es el lugarcito, sino se ha despolarizado la membrana, y cuando se despolariza la membrana sucede el otro hecho importante. Al despolarizar abre los canales de calcio que se llaman voltaje dependientes. Interesante esta secuencia. Bien. Y la otra pregunta es, ¿para qué ingresa el calcio? Y hoy día a mi grupo les decía, les explicaba y les decía, en sinapsis, que han estudiado también en las primeras clases, recuerden, el potencial de membrana cuando llega al elemento presináptico abre los canales de calcio y el calcio ingresa y permite la migración de las vesículas que tienen el neurotransmisor hacia la membrana del elemento presináptico. Como no vinieron a clases, no saben eso. ¿Sí? Pero eso es lo que hay. Pero no me interesa recordarles lo que no saben, porque si no saben no es recuerdo. Pero entonces vamos a tomar ese ejemplo. Y ese ejemplo es muy bonito porque ¿qué quiere decir? Si pondremos acá, hagamos un buen dibujito para que comprendamos. Estamos en una sinapsis, les vuelvo a repetir. Este es el elemento presináptico, este es el elemento postsináptico y el potencial tiene que transmitirse desde el elemento presináptico al elemento postsináptico. Cuando el potencial de acción llega por este elemento presináptico, a nivel de la terminal de esta hendidura, de este elemento presináptico, hace es abrir los canales de calcio y permite que el calcio ingrese. Y el calcio va a interactuar con miofibrillas o miofilamentos que se encuentran dentro de este elemento y permite la migración de las vesículas hasta que toma contacto y vierte el neurotransmisor a la hendidura. Es todo un proceso. Aquí es más simplificado. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que el aumento del ATP produjo una despolarización como aquella, abrió los canales de calcio, el calcio ingresa, ¿y qué hace ahora el calcio? El calcio lo que hace es movilizar no es así,
lo que vamos a hacer es diferente, moviliza entonces a las vesículas, que no se llaman vesículas, sino gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción contienen primordialmente la insulina y algunos otros elementos, entonces provoca la migración y hace que estos gránulos de secreción se unan a la membrana, se fusionen y se produzca entonces la salida de la insulina a la circulación. Se salió. Muy bien, vean. Pero entonces, ¿qué ha producido la entrada del calcio? La migración de los gránulos de secreción hacia la membrana plasmática para que se fusionen y por exocitosis salga este contenido. No se sale el gránulo, se sale el contenido de estos gránulos. Y su membrana se ha fijado, porque son gránulos que van a tener casi una característica. ¿Quién ha formado estos gránulos? El aparato de Golgi. ¿Quién forma membranas? El aparato de Golgi. Bueno, entonces, eso es lo que ha pasado. Pero, bien, entonces hemos visto qué hace y cómo la insulina es secretada, pero no hemos visto cómo es formada. Bien, paralelamente, entonces, vamos a tener que explicar que tenemos un sistema de ¿qué? Un sistema de formación de proteínas. Tenemos proteínas sinasas y que estas a nivel del retículo endoplásmico, o perdón, del ribosoma, van a formar una proteína grande, una gran proteína. Y esa gran proteína que forma los ribosomas, el ribosoma, gracias a un RNA mensajero, ribosoma, entonces forma ¿qué? Forma la proinsulina, una proteína muy grande. Mandó la información, vamos, formen esta cadena, una cadena de ahí, y sale del ribosoma esta que es muy grande, entonces va a ser llevada a otro sistema que es un sistema de regulación, al retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico dice, esta es muy grande, y le va a cortar una parte y la transforma en proinsulina. Todavía sigue grande y entonces es transferida al aparato de Golgi, al aparato reticular interno de Golgi, ahí, y donde ella va a transformarla en insulina. Pero no solamente sale la insulina, sino sale, por eso es gránulo de secreción, sale la insulina y sale otra, la pregrabina, y como 4 o 5 moléculas más están ahí. Muy bien, pero nos interesa esta, la insulina. Y la insulina tiene una forma muy interesante, la preproinsulina tiene esta forma, ¿no es cierto? Sí. Esta es la molécula de insulina y tenemos una porción que va a ser cortada, que es la proteína C. Esta sería la proinsulina y nos va a dejar a la insulina, donde tenemos una cadena corta que se llama cadena alfa y una cadena más larga que es la beta. La alfa con 21 aminoácidos y la beta con 30 aminoácidos. Se cortó y se describe dos puentes disulfuro o puentes disulfuro intracatenariamente dentro de la cadena alfa y extracatenaria donde tenemos dos puentes disulfuro que une las cadenas alfa y beta. Tan sencilla había sido la molécula de insulina. Aprenderme de memoria la secuencia de aminoácidos, no sé a dónde me llevará, a ganar un campeonato de memoria, pero después no.
Claro que si soy bioquímico, y seguramente en bioquímica les van a exigir, entre qué aminoácidos se unen o están estas cadenas. Pero como no es bioquímica, me quedo con esta conformación, esta información que para mí es importante. Bien, entonces salió, y va a salir la proteína C juntamente con la cadena o con la molécula de insulina. Se une entonces a los gránulos de secreción y podemos poner entonces una flechita acá que una, ¿sí? La insulina formada está acumulada en estos gránulos de secreción y sigue el proceso. Entonces tenemos un proceso de formación de insulina y un proceso de secreción de insulina. Formación de insulina, pro-insulina, gránulos de secreción, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato reticular interno de Golgi y gránulo de secreción. Y la otra es liberación de la insulina. La liberación de insulina está dada por las concentraciones de glucosa. A mayor glucosa, mayor liberación de insulina. A menor glucosa, menor. ¿Y por qué a mayor glucosa, mayor liberación? Porque hay mayor formación de ATP. La función de la glucosa es formar ATP. No es otra cosa, no está ahí de pintas, no, es formar ATP. Y entonces formó ATP, indudablemente, a mayor cantidad de ATP. ¿Qué significa? Ahora traduciré eso. ¿Qué significa mayor cantidad de ATP? Me voy más allá. ¿Qué significa mayor cantidad de glucosa? Significa que ha comido mucho. Tiene harta glucosa en el plasma. Y esta glucosa en el plasma tiene que ser llevada a alguna parte. Tiene que ser llevada ¿a dónde? Cerebro, músculos, tejido adiposo, etc. Va a ser llevada. Tiene que ser llevada, utilizada, almacenada, transformada. Ah, qué bonito está eso. Llevada, utilizada como glucosa, almacenada como glucógeno y transformada como proteína o grasa. Qué bien me quedó eso. Que esas tres formas va a tener que hacer. Sí, ¿quién ha sido el estímulo para que suceda todo esto? La glucosa, el aumento de la glucosa. Ahora, si hay poca glucosa, no necesito la insulina. Entonces no tengo mucho ATP. Y si no tengo mucho ATP, ¿qué va a pasar con el resto? Canales de potasio abiertos. Si está abierto el potasio se sale. Y si se sale el potencial de membrana no se despolariza. Y si no está despolarizado, los canales de calcio están cerrados. Y si están cerrados, la insulina está quieta en sus gránulos de secreción, no sale. Qué bonito, ¿no? Qué simple es esto cuando nosotros lo comprendemos. ¿Está claro o he ido muy rápido? Está claro, ¿no es cierto? Además que han estudiado para sus semanas, ¿no?, de prácticas. Aunque mi grupo no hayan estudiado ni ayer ni hoy día. Son fabulosos mis grupos. Bien. Tenemos insulina formada y bueno, ahora la insulina está en el plasma y está nadando, una buena nadadora. Y esta insulina pues tiene receptores GLUT específicos y son GLUT 4. Los que hay en el páncreas son GLUT 2 para la glucosa. Ahora tenemos otro tipo de receptores de la insulina muy específicos. Receptores muy específicos porque y se gastaron esos. Son pues otro tipo de receptores estos. Bien, la insulina entonces es vertida en la circulación y va a llegar a tomar contacto con su receptor. Bien.
membrana celular, que fácil es dibujarla así, y receptor. Hemos visto que los receptores pueden ser diseñados así, o si son transportadores tenemos un círculo donde si es contracorriente o no, cotransporte, contratransporte, y entonces acá este es un receptor único, muy especial. Bueno, casi todos son, unos tienen 7 cadenas, 8 cadenas, el receptor de la serotonina, de la dopamina, muy diferente. Pero este se lo ha identificado y nos han ayudado a ver que tiene, por una parte, una porción, que lo voy a dibujar así estrictamente, intramembranaria. ¿Listo? Mejor así, porque se sale más acá, no me importa. Y tiene 2 cadenas que son intramembranarias, que les damos el nombre de cadenas beta. Listo. Y luego tenemos otras 2 cadenas que son las cadenas alfa. Aquí están muy separadas, entonces voy a mejor usar algo que me ayude más a ver que es un conjunto, ¿no es cierto? Así están libres, han tratado de hacer cada uno a su manera, yo voy a hacer mejor de otra manera, y digo, bueno, tengo que idearme, entonces una, y acá tengo las otras cadenas. Listo, las otras cadenas. Bien, porque están unidas, ¿no es cierto? Las unidades las alfa están unidas con las beta mediante estos puentes también disulfuro, y además tenemos otra unión entre las cadenas alfa. Y bien, entonces ya tengo acá estas cadenas alfa son extracelulares, o sea, están son intersticiales, las betas son intramembranas. Y voy a tener que especificar ahora acá algo bonito, tengo que hacer algo, porque si no, para mí no es un receptor. Este es el receptor, pero este receptor tiene esta cualidad de, mejor, vamos a poner, esta es su forma del receptor, y la insulina va a tener esta forma, o sea, encaja muy bien. Listo, ahí está, encajó muy bien. Receptor específico. Cadena alfa, cadena beta, insulina, insulina. Se hace el contacto, toma el contacto, hormona, receptor. Y este contacto hormona-receptor desencadena una reacción a nivel de la cadena beta, porque la cadena beta tiene una función sinasa. ¿Y qué significa proteína sinasa? Significa formadora, ¿no es cierto? Cuando es fosfatasa es degradadora, en general. Entonces tenemos acá una función, una composición y una función de sinasa. Esa es su función. Y cuando se toma contacto el receptor con la insulina, se desencadena que esta cumple esa función de tirosincinasa. ¿Y qué significa tirosincinasa? Primero se tiene que autocatalizar, o sea, activarse, y una vez activada, entonces PRAM va a desencadenar las respuestas que son primordialmente la síntesis ¿de qué? De proteínas. Y son proteínas transportadoras, proteínas formadoras de canales, proteínas
sobre todo de formación de otras sustancias. Muy bien. Eso es lo que va a hacer. Pero además vamos a tener algunas acciones específicas. Y estas acciones específicas, recuerden, siempre nos interesa que todas las hormonas van a actuar sobre proteínas, lípidos y hidratos de carbono, aumentando, disminuyendo su formación, su transporte, ¿sí? Transformando. Eso es lo que hacen nuestras hormonas. Hemos visto qué hacen las hormonas tiroideas, hemos visto qué hacen el cortisol. Ahora voy a ir al inicio de nuestra exposición. Y al inicio de nuestra exposición, ¿qué dijimos? Que es la hormona de la abundancia. Época de vacas gordas, época de vacas flacas. Pongamos época de vacas gordas. Época de abundancia. Ustedes todavía están en ese periodo de abundancia, por eso hay gordura en nuestro medio. Ya no es un país desnutrido. ¿Sí? Pollo frito por todo lado, patitas fritas. Tenemos abundancia, digamos, todavía. Y de verdad les digo, muchachos, muchas veces que he viajado, siempre me gusta meterme en la comunidad. Me pongo un traje más viejo, me llevo un trajito viejo, no llevo reloj, nada de eso, me pongo ahí, soy más dentro de la multitud para ir a ver. Y me llama la atención, nosotros somos pobres, pero no hemos llegado a la miseria. Es diferente. Seguimos siendo un país pobre. Así no se deben el PIB, el POB, lo que sea. Seguimos siendo un país pobre. Pero ¿saben qué hay algo? Somos dignos. Nuestra pobreza es digna. No veo techos de calamina, así, o sea, paredes de calamina. O de cartón, donde no llueve nunca, son paredes de cartón. Lo único que tienes es una antena de televisión. Eso es miseria, nosotros no hemos llegado. Bueno, y hay que luchar porque nunca lleguemos a eso. Ya, somos pobres, de acuerdo, pero honrados, sí. Dignos, sí. Pero no hemos llegado a la miseria. Y no debemos permitir llegar a la miseria. Ya de por sí ustedes que están acá en esta universidad, si sea pública y no se paga, pues son afortunados y ninguno de ustedes es pobre. Porque el que no tiene plata está trabajando, no está estudiando. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero ese era un spot publicitario socialista. Es que a veces uno se desvía en esas tonterías. Estábamos en la época de vacas gordas. ¿Qué significa entonces? Bueno, ya hoy día he ido, he comido, vamos, estaba muy delicioso y me comí, pues, oigan, una rica comida, había tallarín, así, tallarín, y su jigote tan rico y queso por encima, y unas albóndigas más ahí, y unos hongos, una delicia, así. Y me como, y entonces, ¿qué va a pasar? Aumento de glucosa. El aumento de glucosa desencadena y tenemos más insulina. Ahora, ¿qué va a hacer la insulina? Dice, a ver, este sujeto tiene mucha glucosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer, la insulina ahora va a hacer que en otras células va a permitir que la glucosa va a aumentar la captación de glucosa. Y para aumentar la captación de glucosa, ¿qué necesita? Pues formar glucosa. ¿Qué es eso, aumentar la captación de glucosa? No es que tiene un anzuelo, no. Eso es lo hace la síntesis. Hace síntesis de proteínas. Y una proteína, indudablemente, son las proteínas transportadoras. ¿Para qué? Para permitir que la glucosa entre. Entonces, aumenta la captación de glucosa. Época de vacas gordas. Uy, dice, aquí hay exceso de comida, voy a prevenir que no tenga este sujeto nunca un déficit. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumenta la glucosa, perfecto. Y otra vuelta, nuevamente, para que la glucosa no se salga de la célula, bueno, pues la voy a volver glucosa 6-fosfato, pero además me interesa, oigan, sintetizar una forma de almacenamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a estimular la glucogénesis. Yo había aprendido eso, glucogénesis.
glucogenogénesis, ¿no es cierto? Muy larga, pero es así. Glucogenogénesis. Ya. Aumento. Tengo que ahorrar. Pero además voy a inhibir algo. Voy a inhibir la glucógeno lisis. Voy a evitar que se transforme. ¿Eso será todo? No. Voy a evitar que la glucosa se destruya o se forme. Voy a evitar que la gluconeogénesis. Es decir, no voy a permitir que se forme glucosa de otros sustratos. Disminuyo entonces. Por eso es una hormona de la abundancia, porque lo que está haciendo es ahorrar, ahorrar y ahorrar, no está despilfarrando. Muy bien, pero oiga, almacenamos glucógeno en el músculo, ya, pero no tanto. Almacenamos en el hígado, muy bien, pero oigan, ¿después qué? Lo voy a gastar. Entonces, ¿qué tengo que formar? Tengo que formar triglicéridos, ácidos grasos. Entonces, luego de esto tendré que pasar a una siguiente etapa de ahorro, que es la formación de ácidos grasos. Bien, ¿y cómo voy a hacer? Pues de una manera simple. El exceso de glucosa entra en otra vía y el exceso me va a formar, aquí pondremos, el exceso de glucosa me va a formar piruvato. El piruvato va a ser un precursor de la acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A se transforma en malonilcoenzima A, que es un precursor para la formación de ácidos grasos. Ahora sí, el exceso de glucosa va a aprovechar, ahora se va a ir a la otra vía para formar ácidos grasos y luego ensamblar, o triglicéridos, perdón, ácidos grasos, luego los ensambla en triglicéridos. Y ahí ingresan otras enzimas para ensamblar. Pero lo que forma son ácidos grasos y luego los ensambla en triglicéridos y los guarda como triglicéridos. Y entonces comienza a aumentar mi abdomen, aumenta mi grasa en brazos, piernas, cara, tengo grasa llena, etc. Estoy llevando el exceso de glucosa a esto. Ahora comprendo entonces por qué una persona engorda. Y podría ya imaginarme qué es lo que pasa cuando no hay insulina. Voy a comenzar a utilizar, no voy a tener glucógeno, necesito glucosa, no hay paso de glucosa, entonces voy a hacer uso de ¿qué? De los triglicéridos y ácidos grasos y comienzo a enflaquecer. Y es uno de los puntos claves. Era gordo, ¿qué pasó, hermanos? Que la diabetes está ahí flaco. Bien. Pero no me basta, necesito más, porque necesito formar algo más. Ya tengo ahorro, pero, oigan, ha crecido mis células, mi músculo ha crecido, entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar transformar este sustrato en proteínas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy estimulando la proteinogénesis. ¿En base a qué? A la transformación de la glucosa. O sea, voy a formar nuevas proteínas a través del sustrato de glucosa. Aumento la captación de aminoácidos, aumento, ¿qué más? La formación de proteínas y los voy a almacenar como proteínas o voy a utilizar donde sea necesario. Bien. Un solo estímulo, podríamos poner así hoy. Este es el gran estímulo. El aumento de glucosa ha desencadenado todas estas respuestas. Y este es el páncreas. Y nosotros debemos cuidar, porque
han estudiado. Sí, ya vamos a acabar entrando el Bolívar, ¿no? ¿Han escuchado? Bueno. Todos ustedes, después de un partido de fútbol, van a una invitación, o tengo sed, etc. Honestamente, ¿cuántos de ustedes toman agua pura? 2, 3, 4. ¿Cuántos de ustedes toman agua de la pila? Uno diga, ¿por qué? Tienen desconfianza. Pues en mi casa yo confío en mi gobierno, en la administración, y digo, esta es agua potable. Es agua potable, entonces pues tomo jugo, me hago jugo con agua potable de la pila. Porque si no estoy fregado, si no voy a confiar. Se han reído. Esas 10 hubiera querido mandarles a mí, pero exas, nadie confía. Bueno, pero ya muy pocos consumen agua pura. Pero necesitamos 2,5 litros consumir cada día de agua, hemos visto. Entonces consumen la mayoría mezclado con azúcar. Una gran mayoría de ustedes consumen gaseosas. Y esas gaseosas son ricas en glucosa, en azúcar. Quiten el gas y van a ver cómo es miel, jarabe. Pero es el gas que disimula eso y lo hace agradable. ¿Y qué pasa con eso? Pues entonces, en esa gaseosa, ponemos así, todas son azucaradas en exceso, todas. ¿Y cuál es la desventaja de esto? La desventaja es que está concentrada, no necesita la acción de ninguna enzima, ni amilasas, ni salivales, ni pancreáticas. ¿Por qué? Porque es un monosacárido y lo único que necesita son proteínas transportadoras. Entonces ingresa y rápidamente se absorbe. ¿Y qué voy a tener? Pues voy a tener una rápida curva ascendente de la glucosa. Ha subido mi glucemia. Ha subido, pongamos, que estaba bien en ayunas, estaba en 90 miligramos por decilitro, y ha subido esta, pongamos, oiga, a unos 120. Me tomé, no más, 150, porque es harto. 3 vasos de Coca-Cola, de cualquier gaseosa, pero no quise poner nombre, subió a 150. Ese es mi glicemia. ¿Qué ha provocado todo esto? Y viene la insulina, y entonces yo voy a tener que hacer a su lado. Inmediatamente se informó de esto, la insulina viene y conforme como ha sido tan rápido, entonces tengo un pico casi paralelo de liberación de insulina, por supuesto en otras unidades, ¿no es cierto? No son en las mismas unidades. Estamos viendo acá es un paralelismo de la secreción de insulina, ingesta rápida y tenemos reacción rápida. Bien, esta primera parte, que se agota un poco de una manera muy rápida, está porque se liberaron todos los gránulos de secreción. Todos los gránulos que teníamos en reserva, entonces se liberaron y luego ya no tengo nada. Pero paralelamente, indudablemente, voy a tener entonces una bajada de glucosa. Pero si se acabó acá, entonces yo tendría una mantención, ¿no es cierto?, de glucosa. No sucede eso. Como sigue habiendo harta glucosa en mi sangre, entonces se sigue generando ATP, se sigue cerrando los canales de potasio, se sigue abriendo los canales de sodio, y lo que voy a tener entonces es una curva de mantenimiento de liberación de glicemia, y como hay más insulina, entonces voy a seguir teniendo esta curva que va a ir bajando hasta que otra vuelta está en su normalidad. Un paralelismo. Aumenta la glicemia, aumenta la liberación de insulina.
sigue manteniéndose la glicemia, no tengo gránulos, pero voy a seguir formando rápidamente más insulina, hasta que luego tengo un descenso. Ustedes vieron en la práctica del digestivo, por eso se les hizo tomar hasta las 2 horas en aquellos que les alcanzó el tiempo, y vieron que a las 2 horas ya comenzó a bajar el azúcar. En la primera parte, 30 minutos, 60, 90 minutos, vimos el ascenso, y luego recién a las 2 horas comenzó a bajar otra vez la concentración de glucosa. Y tenemos un paralelismo así. Mensaje muy importante. Cada vez que hacemos esto, es un disparo al páncreas endógeno. Es un disparo porque ¡pum!, le hacemos que secrete sus gránulos guardados. Y cada vez ¡pum!, porque es muy rápido, muy diferente con una comida. Pues en la comida tiene que digerirse, pasa del estómago, hace el quimo, ¿no es cierto? pH óptimo, llega al duodeno, se informa la secretina, colecistocinina, y comienza la liberación de amilasa. La amilasa va a ir a aquellos, primeramente la cadena, desde la amilosa hasta monosacáridos, le llevó tiempo. Entonces no voy a tener esta curva asesina cuando consumo de una manera indiscriminada, frecuentemente, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guaraná, Fanta, todo lo que ustedes quieran. Todas las gaseosas que son azucaradas, tenemos como gran problema estas respuestas. Bien, ese es pan, esto es lindo. Vean qué importante es, qué bonito es esto, es seguir paso a paso lo que pasa en este sistema. Como vieron, es una secuencia lógica. Nada está al azar, nada es de memoria, pero todo tiene que irse a la memoria. ¿No es cierto? Aprendo con lógica y tengo que guardar. Tengo que guardar esa secuencia que creo que salió bastante bien, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta el final. De tal manera que nos vemos el próximo jueves, chicos. Y ojalá, digamos, soy estolista, pero ¿no es cierto? Venció nuestro equipo. Diga. Tengo una pregunta, doctor. ¿Y cómo es la síntesis de glucagón y la somatostatina? ¿Por qué quiere adelantarse? Tenía esa duda. Pues se va a quedar con la duda hasta el jueves. ¿Ya? Que viene glucagón, somatostatina, o sea, tiene otra secuencia de información. ¿Ya? Ahora nosotros al punto principal. Diga, Robert. Disculpe, doctor, con respecto a la resistencia a la insulina, ya muchas veces que, bueno, casi todos los diabéticos, sobre todo la diabetes tipo 2, tienen una resistencia post-receptora. ¿Esto cómo sucedería? La verdad no me encaja muy bien. Resistencia a la insulina. Usted tiene insulina en todo este proceso, pero lastimosamente no va a desencadenar estas respuestas. ¿Sería un defecto genético? Es un defecto genético definitivamente, pero ojo, ahí está la epigenética. O sea, mi abuelo, mi mamá, mi tío, diabéticos. Yo diabético, depende. Si no he consumido esas gaseosas, si he tenido una dieta donde he cuidado a mi páncreas, esa parte genética, por mi epigenética, no va a desencadenarse. ¿Ya? Pero sí, cometí el otro error, no importa, yo igual que voy a morir igual diabético. Bueno, pues no estoy haciendo nada. Entonces, ¿para qué es la medicina? Oiga, justamente esto nos sirve para prevenir. Y, oye, tu papá es gordito, ¿no? Sí, es diabético, sí, mi hermano también. Hombre, cuídate, no hagas esto. Sí. Doctor, preguntaba, en la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico hay resistencia a la insulina, o no se ha comprobado que hay resistencia a la insulina, ¿por qué? No tanto, más el ovario poliquístico, es interesante. Lo que se ha visto es que en el ovario poliquístico se genera eso, y hay una sustancia, un antidiabético oral, que es la metformina, que inhibiría a esta parte y ayudaría entonces a que no se genere luego una diabetes. Ahí se utiliza sobre todo para bajar de peso. Tenía otra duda, doctor. ¿Cuál es el efecto de los corticoides como tal en lo que es el receptor? Tenía entendido que los corticoides pueden incluso bloquear lo que es el receptor, pero ¿cómo lo hacen?
No ha venido a la clase de Adriano, revise. Hemos dado, ¿no es cierto? Muy bien. Nos vemos entonces, sí, joven. Veíamos también en la otra que la hormona del crecimiento producía lo que es factor de crecimiento similar a la insulina. Y yo leía que también, como es similar a la insulina, puede activar lo que son los receptores de la insulina cuando hay mucha cantidad. Es decir, cuando en este caso había mucha cantidad de hormona del crecimiento y bueno, mucha cantidad del IGF. Entonces, cuando alguien tendría esta patología también, entonces afectaría, ¿cómo afectaría a un paciente esto con respecto a la secreción? Normalmente, o sea, lo que normalmente es, si estoy creciendo, ¿qué necesito? Energía, ¿no es cierto? Necesito grasa, necesito eso. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona del crecimiento? Que está haciendo que se multipliquen sus ribosomas, proteínas, que aumente la cantidad de osteoblastos, etc. Entonces, ¿qué necesito? Generar energía. Por eso es insulin-like hormone. Tiene una acción muy, más o menos similar. Pero cuando hay hormona de crecimiento en exceso, depende. Depende cuándo. Si es antes o después del cierre de la epífisis. Si es antes, va a seguir produciendo un crecimiento normal. Pero si es después, va a seguir, pero usted va a crecer a lo ancho, ¿no es cierto? Y ahí va a tener probablemente diabetes, se va a generar eso, va a comenzar a estimular. Porque va a haber aumento de glicemia, y al aumentar la glicemia va a generar esto y va a desencadenar. Eso sería como la fisiopatología, ¿no? ¿De por qué tendría diabetes? Qué bien, usted va a ser bueno en fisiopatología. Espero que se pueda. Es que muy bien. ¿no? Usted no es del fútbol, ¿no? Vamos, diga. ¿Cuál es la diferencia entre GLUT2 y GLUT4? ¿Por qué ella no puede ser GLUT4, por ejemplo? Se han sintetizado, se han descubierto, como no creo que sea en la 20, a GLUT20. Y cada uno tiene en diferentes células una función. El cerebro es un órgano muy inteligente y dice, oiga, yo no voy a depender de la insulina. A mí nadie me va a ser dependiente de esto. No soy dependiente del páncreas, yo mando al páncreas. Entonces no tiene receptores a la insulina. Pero se ha visto que podemos generar una insulina muy especial, una diabetes de un tercer tipo, una diabetes, no me acuerdo si cerebral o neurológica, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Pero cada célula tiene funciones diferentes. Células que no se reproducen, que necesitan una energía, por lo tanto no van a necesitar generar más mitocondrias, etc. O sea, no van a necesitar que la insulina le genere el mayor número de mitocondrias, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener un receptor que se adecue a alguna de las funciones de la insulina. No va a tener todas, esas ustedes que han leído son como varias funciones, proteinogénesis, formador de RNA, etc. No, en algunas células no se va a dar eso. ¿Y no se va a dar cómo? Simplemente teniendo otro tipo de receptor que no desencadene esa respuesta enzimática o esa respuesta proteína. Lean ustedes así simplemente un acápite que vayan a buscar GLUT, todos esos, y sus órganos de acción. No son todos iguales. Lo que sí sabemos es que todos necesitamos glucosa que ingrese. Entonces, por lo menos, eso se va a producir, que ingrese glucosa. ¿Ya? Pero esa es la razón por la cual existen diferentes receptores. Vamos a ver, es igual en el sistema nervioso, cuando estudiamos los neurotransmisores, va a depender del receptor para que esa sustancia, la acetilcolina, sea excitadora o inhibidora. Sea excitadora en una estructura e inhibidora en otra estructura. Pero va a depender mucho del receptor. El receptor es el que determina cuál es la función. La insulina es única. No hay otra molécula. La insulina es esa. Con los 21 y 30 aminoácidos es ese y se acabó. No hay más. Tiene su forma y tiene los receptores. Pero cuando va y toma contacto con sus receptores, el tipo de receptor va a decir muy bien, yo solamente hago esto. Empaqueto proteína.
todo empaqueta proteína. La otra dice, yo soy músculo, por lo tanto necesito generar más GLUT2 para que entre más glucosa y se transforme en energía inmediata. Entonces cada célula adecua el tipo de receptor a la función que tiene, ¿de acuerdo? Pero la insulina es una sola, por eso hay tipos o receptores diferentes, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos para glucagón, etc. Las otras cosas son más sencillas, más breves, están muy bonitas. Bien, chicos, nos vemos y ojalá les vuelvo a repetir, podamos decir, vencimos. Les digo que soy de Strong, ¿verdad? Pero somos bolivianos. Hasta luego, nos vemos, chicos. Gracias. No, dinero.